último año. De hecho, este es un problema que tenemos en México en este momento y que en cierta forma es independiente de la crisis global. La incapacidad productiva de nuestro país, resultado de ese régimen político que ya mencionamos, significa que compramos al resto del mundo más de lo que le vendemos. Reitero, esto no es un fenómeno reciente y ha sido un problema relevante desde 1965, pero nos encontramos en un momento crítico. En 2008, el déficit comercial de México fue de poco menos de 17,000 millones de dólares, que pudo financiarse casi por completo, porque al final del año la crisis global ya no lo permitió y el peso debió depreciarse. En 2009, aunque la menor actividad económica implica un menor déficit comercial, la falta de inversión extranjera está provocando un ajuste todavía mayor del tipo de cambio. Sin embargo, si consideramos una meta de inversión extranjera directa razonable y gracias a los ingresos garantizados por las opciones compradas por Hacienda para colocar el crudo a $70, es perfectamente posible que terminemos el año con un tipo de cambio de 13 pesos y una contracción económica no demasiado profunda. Sin embargo, para 2010 las cosas se ven muy complicadas. Debido a la caída de producción de petróleo, en ese año ya no habrá un superávit en petróleo y combustibles. En consecuencia, el resto del déficit se trasladará directamente a la cuenta corriente. En 2008, ese déficit fue de 38,000 millones de dólares. No hay con qué cubrir ese faltante. Más grave aún, los ingresos petroleros del gobierno, que en el año pasado y el actual superan el billón de pesos, serán 300,000 millones de pesos menores. Si se decide mantener el nivel actual de gasto del gobierno sin ni siquiera compensar la inflación, el déficit fiscal alcanzaría 5% del PIB. En consecuencia, a la pregunta de qué hacer para crecer, mi respuesta sería la siguiente. Primero, es necesario actuar de inmediato para evitar que en 2010 nuestra propia crisis se sume a la global. Esto significa que requerimos una nueva reforma fiscal que permita cubrir la mayor parte de los 300,000 millones de pesos que ya no nos dará el petróleo. Y requerimos tomar medidas que permitan que la inversión extranjera directa sea el año próximo lo más grande posible para evitar que el déficit en cuenta corriente no pueda cubrirse. La reforma fiscal mencionada es de tal magnitud que solo considerando con seriedad la aplicación general de impuestos indirectos parece posible financiarla, pero aún así se ve difícil. La única alternativa a esto es que el Estado renuncie a la provisión de algunos bienes públicos, lo que también es una decisión difícil. Como espero haberlo mostrado, no hay dudas acerca de qué debe hacerse para crecer, salvo cuando nuestra visión de la realidad está bloqueada por esa mitología nacional revolucionaria que tanto nos ha costado. Sostener que es posible crecer cuando la estructura nacional está orientada a distribuir rentas es totalmente absurdo. Mientras haya empresarios con ventajas construidas desde el Estado, mientras haya sindicatos subsidiados, mientras sigamos regalando dinero a las centrales campesinas, mientras no tengamos indicadores de desempeño serio para el sistema educativo desde preescolar hasta universidades públicas, no existe ninguna posibilidad de que crezcamos. Los mexicanos seguiremos buscando cómo colocarnos en un lugar de privilegio para captar las rentas de los demás, en lugar de buscar cómo generamos valor agregado. Me parece que estas son propuestas muy concretas, pero entiendo que muy difíciles de impulsar desde la arena política. Después de décadas de someternos al mito revolucionario, aceptar que el siglo XX fue un fracaso es verdaderamente difícil. Más difícil todavía tratar de modificar la situación eliminando privilegios de grupos que son, por definición, poderosos. Y si además hay que subir impuestos, podríamos decir que se trata de propuestas irreales. Basta ver qué pasaría si esto no se hace, puesto que la estructura económica nacional no genera valor, sino que primordialmente distribuye rentas. Cualquier tipo de política económica que se intente no será capaz de generar crecimiento. Ninguna lo hizo en el siglo XX, ninguna lo hará en el actual. Por otra parte, estimaciones realistas nos indican que a partir de 2010 el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal serán cercanos o superiores al 5% del PIB. Se trata de desequilibrios similares a los que nos llevaron a las grandes crisis de 1976, 82, 87 y 94, puesto que ya llenamos la economía informal y a que los Estados Unidos no será capaz de absorber tal vez ni siquiera al 500,000 de mexicanos que cada año iban para allá, me pregunto qué haremos. ¿Qué hacer para crecer? Tomar decisiones muy difíciles y dolorosas que nos permitan borrar los grandes errores del siglo XX y caminar por donde han caminado todas las economías exitosas del mundo, por una ruta de instituciones que reduzcan privilegios, que garanticen condiciones de convivencia social, derechos de propiedad y que permitan alinear los incentivos, sobre todo para los jóvenes mexicanos, hacia la acumulación de infraestructura y capital humano.
México se debate entre ser una de las 10 economías más grandes del mundo o ser un Estado fallido. No hay ni términos medios ni mucho tiempo. Muchas gracias.